Hola, amigas, amigos. La Unidad de Enlace y Vinculación del senador Cristóbal Arias Solís y su Comisión de Cultura y Sociedad les da la bienvenida a su serie Figuras Ilustres de la Cultura Popular Mexicana. Vamos a platicar en esta ocasión de uno de los grandes exponentes, y vaya que sí, nuestro país México los ha tenido, de la caricatura, de el cartón, de la sátira social, política, como lo fue el maestro Abel Quesada Calderón, quien fue una de las figuras más representativas de la caricatura en los medios de comunicación del siglo XX en nuestro país, y cuya calidad, cuya labor en este campo trascendió el país, ya que fue llevado a trabajar en varias ocasiones en medios importantes de Estados Unidos de Norteamérica. Abel Quesada nació en Monterrey, Nuevo León, en 1920 y falleció en Cuernavaca, Morelos, en febrero de 1991. Más conocido por su apellido Quesada en sus cartones, que así los firmaba, fue un caricaturista, historietista y escritor que colaboró para diversos periódicos en México y Estados Unidos y utilizó su arte, sus cartones, sus caricaturas como un medio de crítica social y política del entorno de nuestro país. Abel Quesada realizó estudios de comercio y administración en San Luis Potosí. Luego se trasladó a la Ciudad de México en el año de 1936 y conoció a Germán Butze, quien le permitió publicar sus primeros cómics en la revista llamada Chamaco Chico. Para 1942 ya había inventado los personajes Máximo Tops y la Mula Maicera. Tras una breve etapa de dedicarse al cultivo de jitomates en Tamaulipas, regresó otra vez a la Ciudad de México y colaboró para el diario Ovaciones, publicando Los Tarzanes y los Mariachis en la revista Pinocho. Durante esa época inventó al señor Pérez, que era un personaje de clase media que utilizaba traje y corbata, pero que se caracterizaba porque su opinión nunca era tomada en cuenta. En 1946, Quesada viajó a Nueva York, lugar donde ganó un concurso mundial para un anuncio de una pasta de dientes. En 1948, a su regreso a México, entabló amistad con los escritores y poetas Juan de la Cabada, el ilustre Efraín Huerta y el insigne Renato Leduc, quienes, aparte de escritores y ejercer el periodismo, eran opositores al régimen post-revolucionario de ese entonces, presidido por Miguel Alemán, uno de los periodos más conservadores de nuestro país en el siglo XX. De esta manera, Quesada comenzó a colaborar con la revista Presente, dirigida por Jorge Piñó Sandoval, pero debido a la censura y a la presión del gobierno mexicano, se regresó a Nueva York. Conoció a Yolanda Rueda, con quien más tarde contrajo matrimonio y tuvo familia. Volvió a regresar a México, contratado como editorialista gráfico para el periódico Ovaciones, propiedad de José García Balseca. Sus críticas, burlas, sátiras a la figura presidencial le valieron nuevas amenazas por parte del régimen. También fue productor y escritor del programa Rayo Veloz, el cual era transmitido por XHTV de 1951 a 1954 desde el edificio de la entonces Lotería Nacional. En 1954, Quesada inventó el personaje del Charro Matías y colaboró para el periódico Excelsior desde 1956 hasta 1976
cuando ocurrió el golpe del presidente Luis Echeverría contra el periódico que dirigía en ese entonces con una línea crítica Julio Scherer García, y el cual sufrió las acometidas del gobierno por su línea nada complaciente con el régimen de partido único que imperaba en esa época. Por su parte, Quesada en esa época inventó el personaje titulado El Tapado, que se refería pues a la entonces figura popular, que así se le llamaba al personaje a quien el presidente en turno iba a designar su sucesor, y que después de alimentar especulaciones le llamaban El Tapado, para que finalmente fuera destapado y se diera a conocer el nombre del próximo presidente de la República, una sucesión dinástica como sucedió en esa época. Entonces él hizo popular ese nombre, ese apelativo a esta peculiar manera de la democracia mexicana, entre comillas, de ese tiempo. En el año de 1968, Quesada fue uno de los pocos periodistas y caricaturistas que cuestionaron la matanza ocurrida el 2 de octubre contra el movimiento estudiantil popular en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, con un significativo cartón negro que únicamente tenía la pregunta: ¿por qué? Un cartón, un cuestionamiento muy elocuente. También lanzaba una crítica a los nuevos ricos del grupo Monterrey, los grandes industriales de Monterrey, con el personaje de Gastón Billetes y la dama caritativa de las Lomas de la Ciudad de México. A partir de 1976, Abel Quesada colaboró para el periódico Novedades, y su trabajo le mereció el Premio Nacional de Periodismo de México en 1980. En 1981 se trasladó a Nueva York, contratado por el semanario The New Yorker, uno de los más prestigiados de Estados Unidos. Y en 1989 se retiró de su actividad periodística. Sus últimos cartones fueron publicados en casi todos los periódicos de México, del 27 de marzo al 21 de abril de ese año, y en diciembre la revista Artes de México dedicó su edición al trabajo que había realizado a lo largo de toda su vida. En enero de 1991 fue inaugurada su obra Petróleos Mexicanos, una historia en 2 murales, y fue colocada en la sala del Consejo de Administración de esa paraestatal, en su torre ejecutiva. La obra hace alusión al 50º aniversario de la paraestatal. Abel Quesada falleció el 28 de febrero de 1991 en Cuernavaca, Morelos, y con ello toda una figura de una época que fue muy importante en el desarrollo creativo del cómic, de la caricatura política, de la sátira social. Un personaje ilustre, sin duda alguna, Abel Quesada Calderón. Gracias, amigos. Hasta la siguiente emisión.